Ahí queda encendido. Mi nombre es Gema Contreras. Yo soy residente del Cajón del Maipo durante muchos años. Venimos acompañando a la concejal Maite Virgi, que está por llegar. Carla Ortúzar, ella también es residente. Juliana Onces, que también es residente del Cajón del Maipo y además dirigente de la comunidad de agua de riego, es fiscal de la comunidad de agua de riego. Y Olaf Bersic, que es el representante del sector turístico y además también el director de la comunidad de agua potable. Nosotros estamos siendo afectados desde hace 8 años por la construcción de Alto Maipo. Alto Maipo es un proyecto que partió el año 2007 con una inversión de $600 millones. Luego fue retirado del CEA, fue vuelto a colocar. Ahí ya costaba $800 millones. El año 2016 ya iba en 3.000 y tantos millones de dólares. Un proyecto que quintuplica el valor inicial de su inversión. Significa que es un proyecto que está mal hecho y por tanto su construcción está mal hecha. Y lo que produce la construcción de ese proyecto son solo impactos ambientales, la mayoría no evaluados. Entre ellos el más importante es relativo al agua. Nosotros llevamos sometidos a la intervención, ahí está, ay qué bueno, ahí llegó, sometidos a la intervención del proyecto durante 8 años. Y lo más grave de esto, aparte que ha aumentado, por ejemplo, a propósito del aumento de los costos, ¿cómo se reflejó eso en la práctica? Se reflejó que, por ejemplo, el proyecto partió señalando que iba a sacar 2,3 millones de metros cúbicos de material desde el túnel, o sea, roca, arena, etcétera. El año pasado pidió una autorización al CEA, presentó una consulta de pertinencia y le dieron autorización para sacar el doble. Alto Maipo va a sacar desde los túneles el equivalente al llenado de 13 torres de Cencosud, del Florida Center. Va a sacar exactamente el doble. Entonces, si al comienzo del proyecto, en el estudio de impacto ambiental, no hicieron ese cálculo, y cuando pide en la solicitud de pertinencia todavía dice que este aumento de la cantidad de material se debe a que subestimaron los cálculos en el proyecto de ingeniería. Ese es el proyecto que tenemos hoy día. Cuando se le dio la RCA a Alto Maipo, en el estudio de impacto ambiental, la empresa se comprometió como máximo a extraer 1 litro por segundo por kilómetro excavado, es decir, 70 litros de agua en total en todo el túnel, que tiene una extensión de 70 kilómetros. Sin embargo, el año 2018 estaba pidiendo autorización para sacar 660 litros por segundo. Y este año ya está revisándose su proceso de resolución de calificación ambiental y ya avanzamos de los 660 litros a 900 litros por segundo. Un pueblo como el Manzano, que es de San José de Maipo, con 2.500 habitantes, consume 13 litros por segundo. Y Alto Maipo está descargando a los cursos superficiales antes de tiempo 900 litros por segundo. Entonces, ese es un problema que no solo afecta a la comuna de San José de Maipo, sino que va a dejar sin agua a toda la región metropolitana. Luego, en el tema de la impermeabilización, la RCA dice que cuando hay crisis y emergencias con infiltraciones dentro de los túneles, deben usar chocret y además, que es un tipo de hormigón que lo lanzan a presión, y en casos extremos, planchas de acero. Bueno, nosotros hemos tenido emergencias de 100, 150, 200 litros por segundo, y ellos están usando un material que se llama PU, que es un tipo de poliuretano que además ni siquiera se ha estudiado si es contaminante o no es contaminante, pero sus fichas técnicas dicen que son productos que no tienen información, por ejemplo, respecto del cáncer, no tienen información respecto de lo que sucede con la biota acuática, pero recomiendan que no vayan a caer dentro de cursos superficiales, alcantarilla u otros cursos de agua. ¿Vamos? Ahora, para analizar las aguas y el problema que tenemos y que van a tener todos los santellinos en el breve plazo, hay que mirar las aguas desde 4 perspectivas: calidad, ubicación, oportunidad y cantidad. La calidad, nosotros nos dimos cuenta entre diciembre del 2018 y enero del 2019, Alto Maipo fue sometido
a una medida provisional que la dictó la SMA después de alrededor de 50 denuncias que presentó la concejal Maite Virque. Y esas medidas provisionales se dictaron por el exceso de agua que estaba descargando a los cursos superficiales solo en un tramo de túnel. Y porque podría haber inestabilidad hidrogeológica. Eso significaba que había posibilidad que el agua que estaba siendo vertida al río Maipo en ese trayecto del túnel estuviera contaminada con metales pesados. Sin embargo, 4 meses después, la SMA decide no presentar una nueva medida provisional sin ningún argumento, a pesar de que la tendencia del agua era exactamente la misma, no había disminuido la cantidad de agua que estaban descargando. Luego tenemos un tema de calibración de equipo. Nadie supervisa la calibración de los equipos para tomar, por ejemplo, los contaminantes. Si usted quiere tomar metales pesados, basta que usted saque una muestra de una columna de agua al borde del río y ahí va a tomar aceites y grasas. Jamás va a salir un metal pesado. Eso lo aprendimos en el colegio, ¿cierto? La tabla periódica. Y luego tenemos la denuncia del doctor Chernitzin, que dijo que las aguas de varios cursos superficiales estaban contaminadas. Incluso en el pueblo de Maitene, la gente de Maitene ancestralmente se ha alimentado y ha consumido el agua del estero Aucaye. El estero Aucaye de repente empezó a traer mal olor y colores diversos, entonces la gente de Maitene reclamó a la empresa. ¿Y qué hizo la empresa? Le cambió la fuente de agua. Alto Maipo fue, le colocó unos estanques al medio del pueblo y le empezó a entregar agua. ¿Qué indica eso? Que el agua de Aucaye está contaminada, porque es donde ellos están descargando todas las aguas que provienen de la parte alta de la montaña, de los campamentos de Aucaye es alto, y unas ventanas que hay arriba de túnel, además de las aguas de Rigle probablemente. Por eso el agua venía con color, incluso los habitantes decían que venía con olor a pólvora. Otro tema importante es la ubicación. A nosotros no nos sirve que el agua, a los santiaguinos no nos sirve que el agua esté ubicada en el río Matequito, nos sirve acá. ¿Por qué? Porque aquí se abastece el agua potable y de riego en la región metropolitana, se abastecen todos los APR, se abastecen los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneos concedidos por la DGA en una coordenada específica. El agua es un regulador térmico de Santiago. Cuando el río Maipo no traiga agua, la temperatura va a subir y el río va a tener 105 kilómetros de cauce aproximadamente sin agua. Luego, produce la mantención del equilibrio de la flora y fauna de cada lugar, contribuye las aguas subterráneas a la estabilidad geológica, sostiene los asentamientos humanos y son fuentes naturales de reserva. Nosotros no sabemos, por ejemplo, cuánta residencia tiene el agua al interior de la montaña. Nadie sabe, ni la DGA. No sabemos cuál es la procedencia del agua. No tenemos idea. Luego, la oportunidad. Aquí se está sacando el agua antes de tiempo. Nosotros no sabemos qué daño se está produciendo, ni sabemos cuál es la fuente, de dónde provienen esa cantidad de litros por segundo que se está descargando a los cursos superficiales. Luego tenemos la cantidad. La DGA, el 2015, elaboró un estudio que se llama SDT 367, mediante el cual se otorgan los derechos de aprovechamiento de agua subterránea. Y para eso dividió la cuenca del Maipo en 12 sectores hidrogeológicos. Por ejemplo, el sector hidrogeológico Estero El Manzano se recarga a razón de 26,6 litros por segundo. Alto Maipo ahí tiene un promedio de sobre 40 litros por segundo que está extrayendo minuto a minuto, segundo a segundo. Entonces es imposible que ese sector se recargue porque están sacando el doble de agua. Ahora, el túnel actúa como un dren, es como una bomba chupadora. Entonces, lo que está haciendo hoy día, por tener presión atmosférica diferente, qué sé yo, es absorber todas las napas que están rotas al interior del túnel, que son cientos de napas que están tratando de sellar. Ahora, al extraer las napas subterráneas, Alto Maipo está además afectando a la gente que tiene derecho de aprovechamiento de agua subterránea, porque Alto Maipo no tiene derecho. Entonces todos sabemos que la ley es igual para todo, pero si cualquier persona extrae agua de una napa subterránea, le aplican el código de agua. Y es un hurto. Y Alto Maipo puede sacar cientos de miles de litros y nadie le dice nada. Luego, Alto Maipo hizo un estudio isotópico. Y esto es súper importante. Es un estudio isotópico que se lo entregó a la Superintendencia de Medio Ambiente. En ese estudio isotópico dice que las aguas que están aflorando al interior del túnel en El Manzano, en los primeros 2.800 metros de profundidad que tiene el túnel, de extensión que tiene el túnel,
son aguas similares isotópicamente hablando a las aguas del estero El Manzano y a las aguas de la quebrada del Añil. Aguas Andina tiene derecho sobre el estero El Manzano y de ahí extrae el agua para nuestra localidad con 2.500 habitantes. Luego, las aguas sobrantes tienen derechos de aprovechamiento otros vecinos que la usan para consumo. Y luego, la quebrada del Añil tienen otros 18 personas tienen derechos de agua que de eso viven. Y Alto Maipo está botando al interior del túnel toda esa agua. Entonces, a alguien está perjudicando. ¿Y por qué no se le aplica la ley? Entonces, ese es un tremendo problema que tenemos. Ahora, nosotros conocemos el estudio isotópico del túnel en el sector hidrogeológico El Manzano, pero conocemos 2.000 metros de estudio. Pero ese sector tiene 24 metros y el Alto Maipo tiene 70 kilómetros. Y el túnel, las Lajas son 14 kilómetros. No, 24 kilómetros con todas las vueltas que se da. 24 kilómetros. Luego dice que el agua que está saliendo al interior del túnel, en el túnel VA4, en un tramo de túnel que es el VA4, es agua isotópicamente similar al agua del estero Manzanito. Si ustedes buscan en la literatura, el agua del estero Manzanito ha sido definido como un desagüe natural de Laguna Negra y Lo Encañado, que son los reservorios de agua potable de la región metropolitana. Y si el túnel está infiltrando agua del estero Manzanito, significa que está infiltrando las aguas de Laguna Negra y Lo Encañado. Y sobre eso no hay estudio. Y el tercer estudio isotópico lo hace también en el portal del túnel B1, que es B2, que es el portal del túnel El Yeso. Y dice que las aguas que están infiltrando dentro del túnel, isotópicamente hablando, son aguas similares a la vertiente que baja desde el glaciar Mesón Alto. Ahora, para que en esa parte Alto Maipo saque agua de una vertiente del glaciar Mesón Alto significa que la napa es recta. Y todos sabemos que las napas tienen diferentes direcciones y generalmente son, no son verticales. Entonces, ¿qué agua, en definitiva, va a dejar Alto Maipo en el cajón del Maipo? No va a dejar ninguna. Cernagiomín le hace, con la DGA, en el proceso de revisión de su RCA, le hace 90 observaciones. De las 90, 76 son de Cernagiomín. Y le pregunta, por ejemplo, por los glaciares de roca. El glaciar de roca se diferencia del glaciar blanco, del que todos conocemos, que es un glaciar de escombro, que no es blanco y que mantiene mucha agua y que es la que entrega agua a los ríos. Alto Maipo tiene fotografías especializadas, digamos, que dan cuenta de un montón de glaciares de roca sobre el trazado del túnel y en la zona de influencia. Por tanto, está desaguando todos esos glaciares de roca que son los verdaderos reservorios de agua de la región metropolitana, que no están estudiados. Además de eso, en Lorca, en España, el 2000, no recuerdo bien si el 2011 o el 2014 hubo un terremoto. Lorca está construido sobre un acuífero confinado, es un acuífero que no tiene salida de agua, y una bolsa de agua. Y vino un terremoto superficial de poco más de 5 grados y con unas consecuencias desastrosas. ¿Por qué? Porque la napa había bajado 250 metros y por tanto todos los poros de la napa se secaron y en el momento del sismo se quebraron esos poros y bajó el terreno, que es lo que le ocurre a Ciudad de México todos los años. Entonces, ¿qué le va a pasar a la cordillera de Santiago si la napa empieza a bajar de nivel? Un proyecto que está construido entre la falla San Ramón y la falla Las Melosas, que tiene un montón de fallas entre medio que no se conocen, que no han sido estudiadas y que es imposible conseguir información. ¿Quién se responsabiliza de eso? Luego, tampoco respecto a la cantidad y la extracción de agua, tampoco hay estudio de lo que está pasando con el sistema de trabajo para extraer esa agua. Ahí se usan explosivos. No hay estudio sobre las vibraciones de tronadura, ni en los glaciares, ni bajo el monumento El Morado, que arriba tiene un montón de glaciares, entre ellos el Mesón Alto, ni tampoco en el otro territorio, pero resulta que en los últimos años nosotros hemos visto cómo han aumentado las remociones en masa. Entonces todo se lo atribuimos al cambio climático, pero ¿es el cambio climático el que produce todas las remociones en masa?
El año 87 hubo una remoción en masa gigantesca en el estero Paraguirre, se estaba construyendo Alfalfal 1. Los científicos y los expertos y los profesionales estudiaron el contenido de la masa, la velocidad que tenía, el tipo de material, cuánto se demoraba en llegar al Pacífico, que se demoró 24 horas convertir una ola de 80 centímetros, y se le atribuyó a la isoterma cero alta. Pero ¿saben ustedes lo que pasó esos años allá? Que había vibración de tronadura. Pero nadie estudió las vibraciones de tronadura porque todavía no se hablaba. Entonces sabemos todas las consecuencias de la caída del planchón de roca, que cayó de 1000 metros de altura más o menos, pero no tenemos idea si realmente el origen fue la isoterma cero alta, porque si fuera la isoterma cero alta estaría todo Chile bajo el barro, y no pasa eso. Entonces nosotros tenemos un trayecto, por ejemplo, el que pasa a 600 metros más o menos de Laguna Negra, que es una bomba de tiempo, porque ese trayecto no se está estudiando ni siquiera el sistema de filtración que puede tener la Tierra naturalmente ahí. ¿Y qué va a pasar si hay un terremoto? Que nadie sabe. Entonces, este es un proyecto que no ha sido supervisado por Cernagiomín porque se definió como un proyecto subterráneo de obras civiles subterráneas. Entonces, Cernagiomín dice, yo no tengo tuición sobre eso. El segundo proyecto es que la SMA, como servicio, no consulta a los organismos especializados porque tienen las atribuciones, de acuerdo a la ley 19.300, de manejar todos los proyectos con RCA. Entonces tenemos que un proyecto que lo maneja un servicio que tampoco tiene estudios especializados. De hecho, a mí me sorprende tremendamente que de las 96 consultas hechas por la DGA y por Cernagiomín no las haya hecho su debido tiempo la SMA. Eso significa que o no tienen conocimiento, o no tienen los especialistas, o no se debe o no quiere hacerlo. No lo sabemos. Después, nosotros, ¿qué queremos pedirle a esta comisión? Bueno, tenemos millones de antecedentes más, después si quieren preguntar. Queremos pedirle que por favor oficien a los servicios que se haga cumplir la RCA, que impermeabilicen el túnel y que para eso tienen que poner planchas de acero tal como dice su RCA, porque la ley es para cumplirla y para todos igual, no para unos pocos. Segundo, nosotros los invitamos a que hagan una fiscalización en terreno. Ustedes ojalá pudieran ir, revisar y conocer todo lo que nosotros estamos viendo a diario, todo el daño que estamos viendo a diario a las personas y al medio ambiente. Luego, esa es una manera de evaluar el impacto real que va a tener para la región metropolitana, porque los santellinos de verdad ni se imaginan cuánto tiempo van a tener agua y de repente van a abrir la llave y no va a haber. Y que oficie, por favor, a los servicios y a las entidades públicas para que entreguen antecedentes sobre los daños ambientales existentes hasta este minuto. De verdad estamos viviendo una situación súper grave. Nosotros, todo lo que yo he dicho y todo lo que tiene esta presentación son datos verdaderos. Toda la información está tomada desde los servicios y desde la respuesta que da el propio titular a los servicios. Y lo último que queríamos hacer es una sugerencia. Si es que se pudiera que esta comisión, por ejemplo, proponga la instalación de un sistema que permita que las comunidades tengan defensa, que tengan abogados. Las comunidades no tienen abogados. No hay abogados ambientalistas que trabajen con las comunidades. Y además las comunidades tampoco tienen los recursos para financiarlo. Entonces es tremendo porque todas las gestiones que nosotros hacemos tienen un costo. Pero hay comunidades que no las pueden costear. Entonces esto es súper injusto. Entonces nosotros le pedimos a esta comisión, si es posible, que en la modificación que se está haciendo al SEA, se puede incluir que las comunidades tengan acceso a una lista de abogados subsidiados por el Estado, porque yo creo que es lo que corresponde para que haya igualdad de oportunidades ante la ley. Si no, no tenemos igualdad de oportunidades. Luego, que haya flexibilidad también para hacerse parte de los casos, porque la SMA o el SEA dice, a ver, ¿usted dónde vive? ¿Vive en Chillán? Ah, no tiene derecho. Y puede ser que la persona sí conozca todo lo que sucede en el lugar que está siendo sacrificado, ¿cierto? Y lo último, que las observaciones ciudadanas sean vinculantes, porque hoy día nosotros opinamos y nos pasó con Aguas Andinas, las observaciones de la ciudadanía no son consideradas. Y tenemos el tremendo problema ahí con Aguas Andinas, que dicho sea de paso, es un proyecto que tiene 6 piscinas para reservar agua para el consumo de Santiago, que va a reunir 2,3 millones de metros cúbicos de agua, pero cuyos efectos están tomados en consideración por todos los servicios del Estado en forma separada.
Pero si sumamos las emisiones, por ejemplo, de Aguas Andinas y de Alto Maipo, vamos a quedar sin glaciares mucho antes de tiempo. Pero aquí no hay tampoco una mirada de todo lo que está pasando en la cuenca del Maipo en forma global. No la hay. Bueno, lo segundo, nosotros quisiéramos solicitarle que de alguna manera, si es que pueden también, los servicios especializados volvieran a tener sus atribuciones. La SMA es la que manda cuando hay un proyecto con RCA y de verdad no tiene especialistas, no tiene los recursos y además a veces no quiere hacer las cosas. Nosotros hemos ido montones de veces a la SMA a pedir cosas. Ustedes mismos, esta misma comisión le pidió el año 2016 un informe con un cierre faena. Nunca presentaron el informe, no está en informe. Entonces se manda sola. Y por último, que se determinen los plazos. Nosotros estamos ahora en un proceso de revisión de la RCA de Alto Maipo. No sabemos cuándo se va a terminar y mientras tanto, Alto Maipo, en sus 70 kilómetros de túnel, descarga agua a los cursos superficiales porque no está región ni por el plan de cumplimiento de la SMA, ni por la ley de medio ambiente, ni por el SEA. Entonces hace lo que quiere. Ustedes pueden ir, revisar y constatar cómo descargan las aguas a todos los cursos superficiales sin control alguno. Y lo último que nosotros creemos, este proyecto no es necesario hoy día. Hoy día no hay escasez energética. Este no es un proyecto de seguridad nacional como fue catalogado inicialmente. La continuación o no continuación de este proyecto pasa por una decisión política. Este país no necesita generar energía sacrificando a la región metropolitana, porque aquí la zona de sacrificio va a ser la región metropolitana. No solo Quintero, Puchuncaví y todos los otros lugares, sino que además la región metropolitana. Eso es. Muy bien. Muchas gracias. Yo quiero decirle, hay dos palabras solicitadas de parlamentarias. Decir que comparto todas sus palabras y quisiera también que la comisión pudiera constituirse en la comuna de San José de Maipo, como usted lo ha solicitado. Así que quería pedirle también a los colegas diputados y diputadas si pueden también referirse a eso, ¿verdad? Que propongo que nos constituyamos en el Cajón del Maipo para poder revisar todo lo que aquí se ha planteado. ¿Sí quiere agregar algo? Sí, quiero agregar. Nosotros trajimos también una carpeta para cada uno de los parlamentarios. En esa carpeta nosotros le solicitamos a esta comisión que oficie algunos servicios con preguntas súper concretas, todas extraídas del material de ellos. Son alrededor de 30 oficios, incluyendo la municipalidad que ha incurrido en notable abandono de deberes, porque nunca se ha preocupado del territorio, ni de este proyecto, ni de sus consecuencias medioambientales y de la población. Así que se las vamos a entregar también. Muy bien. Diputada Girardi.